Amados, vamos a orar antes de empezar a meditar la palabra. Vamos a poner este culto en la presencia del Señor y sobre todo algo muy importante que creo que debemos aprovechar porque lo dice la palabra. Que cuando estemos todos juntos, unidos, en armonía, clamemos al Señor. Vamos a orar porque siempre hay necesidades en la iglesia que se requieren, ¿verdad? Tenemos personas con enfermedad, tenemos personas con necesidad, y yo creo que antes de todo es importante que hagamos una oración. Hagamos una oración por nuestra patria, que está viviendo un momento muy difícil. Hagamos una oración también por aquellos que se sienten atribulados por las cosas que esta vida le ha tocado pasar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has permitido venir aquí a reunirnos, Señor, a compartir tu palabra, a estudiar tu palabra, a que tú nos hables a nuestros corazones. Pero sobre todo también, Señor, ponemos nuestras necesidades delante de ti. Mira nuestra patria, Señor, mira tanto dolor, tanta necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Seas tú propicio, Señor, a esta nación, Padre. Seas tú quitando toda maldición, toda cosa que haya que pueda venir sobre nuestra tierra por causa de nuestras iniquidades muchas veces, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdona, Señor. Trae la salud a tu pueblo, Señor. Aquellos que hemos creído en ti, que estamos en enfermedad, trae la salud. Aquellos que hemos creído en ti, que estamos en necesidad financiera, trae tú la prosperidad, Padre. Trae tú el empleo a aquel que lo necesita, Señor. Y trae tú la paz en el hogar a aquel que en ti ha creído, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana el Señor nos ha puesto en mi corazón un tema que veía recientemente en un programa que sigo en YouTube, y era sobre Rispa. Y este es un hombre hebreo, él es hebreo, y él explicaba algunas cosas que de pronto, como ustedes saben, a mí siempre me gusta y creo muy importante que uno debe mirar la palabra sobre el contexto, porque hay algunas cosas que a veces no entendemos porque no sabemos que hay en el trasfondo. Han pasado muchos siglos desde cuando la palabra fue escrita hasta nuestros días, y hay cosas que de pronto nosotros no entendemos, ¿verdad? No entendemos. Entonces siempre es bueno mirar un poquito a si podemos lograr estudiar el contexto histórico, social de lo que se está diciendo y poder comprender mejor lo que dice la palabra. Pero esta historia de Rispa, antes de iniciar allí, tiene su inicio en Josué 9:1, capítulo 9, versos 1 al 20. Y el título de la meditación le he colocado: Honremos nuestros pactos. Honremos nuestros pactos. Esto es algo muy importante para nosotros. Honrar nuestros pactos. Josué capítulo 9 del 1 al 20. Del 1 al 20. Aquí es donde comienza esta historia, siglos muchos antes de que Rispa viviera. Josué ha conquistado la tierra. Josué ha entrado con la fuerza que Dios y el respaldo que Dios le daba a conquistar la tierra. Y esto sobrecoge a muchos de los pueblos que están en la tierra de Canaán. Y uno de esos pueblos, de pronto actuando con mucha sabiduría y astucia, se pensó: estos judíos vienen con todo, o sea, aquí no tenemos mucha cosa que hacer. Entonces obraron astutamente, y eso es lo que vamos a leer aquí en Josué 9, del 1 al 20. Dice: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. O sea, ellos pensaron diferente.
como decimos hoy en día, se salieron de la caja. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Es decir, querían dar una apariencia que venían de gran distancia. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos vestidos, nuestros zapatos, están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y dice el verso 14: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Como dice el narrador de béisbol, primer strike. No consultaron a Jehová. Y dice en el 15: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también los juraron los príncipes de la congregación. Pero dice el 16: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cáfira, Beerot y Kirán Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de las congregaciones habían jurado por Jehová, al Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto no los podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Un viejo adagio popular dice: yo soy señor de las palabras que no he dicho y esclavo de las que dije. Pacto hecho, pacto que te ata y que condiciona lo que tú debes hacer y decir. Pero muchas veces, y sobre todo hoy en día, tomamos los pactos muy a la ligera. Uno pensaría, como narra aquí el verso 14, que dice que no consultaron a Jehová, que ese pacto estaba extinto del seguimiento y de la auditoría, por así decirlo, del Señor, porque como no lo hicieron con él, uno pensaría, bueno, entonces fue un pacto entre hombres nada más, entre un pueblo y otro. Dios sale del paseo, él no tiene nada que ver con el asunto, y aquí queda el asunto entre hombres nada más. Nosotros somos los que vamos a entendernos de este tema. Pero miren que se respetó el pacto con los gabaonitas hasta que siglos después, dicen las palabras que más o menos como 3 siglos o 4 siglos después, segunda de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14, nos narra otra historia. Resulta que Saúl, el primer rey que tuvieron los israelitas, cuando se tuvieron que tener un rey, se llenó del nacionalismo que tienen siempre los hebreos y dijo: pues esta gente no es de nuestra tierra, ¿por qué la tenemos aquí? Y procedió a atacar a los gabonitas. Y aparentemente todo quedó ahí. Pasó el tiempo, finalmente Saúl muere. Muerto Saúl, y ya posicionándose por rey de Israel, David,
narra la palabra. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por lo cual mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellos sobre platas ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, ¿qué vosotros? Lo que dijereis, eso haré. Y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Pero mire lo que es un pacto. David, cuando era perseguido por Saúl, su hijo lo respaldó. Jonatán protegió a David. Y David hizo pacto con Jonatán. Y había un descendiente de Jonatán entre los hijos de Saúl. Y David honra ese pacto. El verso 7 nos dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero dice el 8, tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adrei, hijo de Barzilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fiera del campo de la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes, de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado a los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos Jonatán en tierra de Benjamín en Selá, con el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esto parece una historia de terror, ¿no? Pero esto tiene un sustento legal. El sustento legal que la Biblia le da a esto es que la culpa por derramamiento de sangre, y sobre todo cuando se hubiera un pacto, cualquier muerte que se deje una muerte injustificada, tendrá que ser vengada y tendrá que ser resarcida con derramamiento de sangre del culpable. El homicidio injustificado a menudo era premeditado. En estos casos, la sangre de la víctima se encontraba en las manos o en la cabeza del autor del crimen. Esa persona era legalmente responsable por lo que había hecho. Este derramamiento ilícito de sangre contaminaba la tierra y la única manera de purificarla era mediante la sangre del culpable. Números 35-33 nos dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviere, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada de ella, sino por la sangre del que la derramó. Ahora bien, en algunos casos, un vengador de sangre solicitaba la reparación legal del crimen, pero como los gabaonitas no tenían poder, no tenían ejército, estaban subyugados al pueblo de Israel,
no tenían manera de increpar al rey y a pedir justicia contra Saúl. Por tanto, el crimen fue ignorado. Pero hay uno que no ignoró el crimen. Amén. Y de uno, ¿y por qué no lo hizo cuando él estaba vivo? Para que él mismo chupara de sus cosas. Esperó que falleciera y se le vino encima a David y le dio 3 años de hambruna. 3 años de hambruna. Hasta que David, hostigado por el tema de la hambruna, mandó a preguntar: Señor, ¿qué pasa aquí? Es por el tema de Saúl. El crimen cometido por Saúl no era ilegal solo porque no tenía justificación, sino particularmente porque violaba un juramento hecho delante del Señor, así no lo hubieran llamado. Todo juramento que usted pronuncie con su boca, con su lengua, es juramento ante Dios, guste o no le guste. Hoy en día muchos dicen: no, yo me quiero casar, pero me quiero pasar por lo civil. Pensamos que obviamos todas las normas que Dios tiene para el matrimonio si nos casamos por lo civil. No, usted está haciendo un pacto. Y ese pacto, independiente que lo haga ante hombres, ante quiera, Él lo está viendo. Y eso es refrendado por Dios. En los casos de culpa por derramamiento de sangre, el veredicto era claro: retribución similar, el castigo tenía que corresponderse con el crimen. Levítico 24, del 21 al 22 nos lo aclara. Levítico 24, del verso 21 al verso 22 nos dice: el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios, nos dice el Señor. El intento de genocidio podría haber resultado en el exterminio de la familia de Saúl, pero los gabonitas y David acordaron limitar el alcance a la implementación de la ejecución de 7 miembros de su familia. Ahora bien, en ese monte donde sacrificaron a los 7 muchachos, a los 7 descendientes de Saúl, fíjame que la tradición nos fija el sitio exacto. Hay 5 manantiales. El manantial, como siempre lo podemos ver, es representación, sobre todo para una gente que vive en tierras desérticas como los hebreos. El manantial es símbolo de vida, por lo cual entonces los manantiales siempre son honrados con nombre de mujer, porque las mujeres para los hombres son las que nos dan la vida. En ellas somos engendrados y de ellas nacemos. Entonces usted verá siempre que en la tradición hebrea un manantial siempre tendrá el nombre de una mujer para honrarla. Esos 5 manantiales que están en esa área donde la pobre Rispa tuvo que padecer la ejecución de sus hijos, el primero de ellos le colocaron el nombre de Ahinoam. ¿Y quién era Ahinoam? Era la esposa de Saúl. Por tanto, era la madre de Jonatán y la madre de Mical. Pero Ahinoam era su esposa y Rispa era su concubina. Entonces, note usted, ¿qué hizo Ahinoam además de darle los hijos a Saúl? No se vuelve a mencionar en la Biblia Ahinoam. Sin embargo, de Rispa tenemos un ejemplo de una mujer que representa el valor de una madre, que representa integridad y que representa coraje. Y sin embargo, a esta mujer no le dieron el nombre de ninguno de los manantiales. ¿Por qué? Por un concepto judío, es que era concubina, no era la esposa. El otro le colocaron el nombre de Rebeca, otro tiene el nombre de Ana,
otro tiene el nombre de Débora, y un último creo que tiene el nombre de Merab. Ahora, algo que llama la atención en esta historia dice que sacrificaron 2 hijos de Rispa, que eran hijos directos de Saúl, y que sacrificaron 5 hijos de Mical, que era hija de Saúl. O sea, esos muchachos eran nietos de Saúl. Pero llama la atención porque en la palabra dice que Mical nunca tuvo hijos. Y no tuvo hijos en razón de que se burló de David cuando David danzó delante del arca. La tradición judía dice que aquí se cumplió la misma ley que aplicó Sara con su esclava. En este caso lo aplicaron entre hermanas. El marido al cual le dio Saúl a Mical como mujer cuando se la arrebató a David, habiéndosela dado como esposa, se la quita y se la da a otro hombre, ya ese hombre le había dado a Merab, hermana de Mical. Y dice la tradición judía que los hijos eran de Mical, eran de Merab, pero Merab muere y por tanto Mical procede a adoptar los muchachos. Ahora bien, vamos a concretarnos en este tema del sufrimiento de Rispa. Es claro por la actitud de esta mujer que cuando fueron a tomar a los muchachos, esa mujer tuvieron que haberla amarrado como entre 3 o 4 hombres para que no se fuera en contra de esa gente. Pero ya una vez ejecutados los muchachos, uno diría, ¿ya para qué? Ya me los mataron, ya se cumplió, se acabó, no pasa nada. ¿Por qué la actitud consecuente de ella? Porque en el judaísmo existe una norma que dice que cuando una persona muere, su alma solo tendrá descanso cuando tenga una sepultura judaica adecuada. Peor aún si se le deja la intemperie para que la devoren las fieras, que era lo que iban a hacer, porque el que era colgado era maldito y no podía tener sepultura. En otras palabras, imagínese usted el sufrimiento para esta mujer, no solo pensar que sus hijos se los mataron, sino que sus almas iban a estar todo el tiempo vagando, sufriendo, por cuanto serían unos insepultos para toda la eternidad. Esta es la razón por la que usted ve que el pueblo judío nunca abandona a sus muertos. En estos días leía en la prensa que hace 44 años, que tuvo Israel una confrontación con Siria y lograron rescatar a todos los soldados menos a uno. Sabían que había fallecido, pero no podían encontrar su cuerpo. Y los judíos demoraron 44 años, hasta este mes que acaba de pasar, buscando el cuerpo hasta que lo encontraron en una fosa común. Tremendo. El año pasado, en la misma Siria, hicieron labor de inteligencia porque un espía israelí que ellos tenían en Siria se lo ejecutaron. Y ahí es peor porque ahí, ahora creo que lo hicieron en los territorios que ellos tenían ocupados, que pudieron con calma abrir una tumba común y buscar hasta encontrar por ADN los restos del muchacho, pero hicieron todo ese trabajo por la importancia que tiene para ellos que uno de sus muertos no sea sepultado en judaica tradición. Y el año pasado fue peor porque era un espía israelí y hicieron una labor de alto riesgo para rescatar el cadáver. Pero lo rescataron también. Y usted ve la crisis de los rehenes de Hamas, de Gaza. El trato no se dio hasta que le entregaron el último cadáver. Uno pensaría, pero ya entregaron a los vivos, los otros que queden ahí en un túnel de Gaza, ¿qué importa? ¿No? Para ellos eso nunca será una opción. El cuerpo debe ser rescatado y se le debe dar judaica sepultura para que ellos entiendan que el alma de esa persona realmente descansa en paz.
Entonces, esa es la aflicción que usted puede entender en el corazón de Rispa. Era como dicen hoy en día los juristas, ¿no? Cuando una persona es victimada y es revictimada. Ya fue victimizada porque sufrió el asesinato de sus 2 hijos. Pero es revictimizada porque se le dicen que los hijos, el alma de los hijos nunca iba a tener descanso porque iban a ser unos insepultos devorados por las fieras. Pero póngame atención a otro tema de lo que hizo Rispa. Dice la palabra que ella cuidó de los cuerpos de día y de noche, desde el comienzo de la siega desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. El comienzo de la siega es al comienzo de abril. Y las lluvias llegan a Israel a mediados de octubre. O sea que estamos hablando que esta mujer cuidó los 5 cuerpos, 5 meses, con todo lo que eso significa. ¿Bien? Unos cadáveres que se fueron pudriendo, se fueron degradando, el olor debía ser insoportable, pero ella no se apartó de él. A los 5 meses le cuentan a David, y es donde David entiende el dolor de esta mujer, y aunque creo que estaba prohibido que ellos fuesen bajados de la horca y le hubiera dado sepultura, su corazón se conmueve. Dice, esto no puede seguir así, esta mujer demasiado. 5 meses cuidando unos cadáveres que dice la palabra que cuando los fueron a buscar ya eran huesos, porque un cadáver a la intemperie se deteriora con más rapidez que un cadáver sepultado. Porque ella podría evitar que las aves de rapiña y las fieras los devoraran, pero lo que no podía evitar era que los insectos llegaran y pudieran los cadáveres larvas. Y eso acelera cualquier caso de descomposición. Y dice la palabra que cuando David dio la orden de que los bajaran para darles sepultura según su tradición, ya eran huesos. Es por esto que debemos nosotros meditar en lo que le pasó a Rispa, pero meditar anteriormente en lo que hizo Saúl, violar un pacto. Tenemos por mucha ligereza violar nuestros pactos. Y hay un pacto que hoy en día violamos con mucha facilidad, que lo tenemos como cosa de poca importancia, y es el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es de la mayor severidad que tiene para Dios. Es más, para Dios no es solamente que esté casado o no esté casado. Para el Señor, si usted toca a una mujer, esa mujer es su mujer y usted es su marido, si no es su esposo. Pero usted tiene que cuidar de ella. Porque si usted no lo hace, entonces usted sí entra en fornicación. Es muy importante lo que el Señor pone con esto, y hay que ver la manera tan ligera como tratamos el matrimonio nosotros hoy en día. Vemos cosas incluso, como ya lo he dicho en otras ocasiones, hoy mucha gente se casa con el acta de divorcio dentro de la cartera. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? Casarse con un acta de divorcio dentro de la cartera. O sea, no tiene el menor compromiso por honrar ese pacto. Vemos hoy en día el tema de cómo menoscabamos nosotros los pactos que hacemos, sea el de matrimonio, sea el de comercio, sea el de negocios. Usted lo puede ver en todos los ámbitos. Yo conocí una mujer que su esposo era un hombre de ministerio.
Y ese hombre de ministerio tenía dos amigos, también de ministerio cristiano. Y ellos de pronto, en razón de querer ayudarse entre los tres, porque estamos hablando de por allá los años 80, los años 70, donde las iglesias no eran muy pródigas en coger a los ministros y decirles, mira, aquí está este dinerito para la mantención de tu familia. Y el pobre hombre dedicado 24/7 a la obra y de aquello nada. Entonces ellos buscaron hacer una empresa para tener alguna manera de sustento para sus familias. Pero desafortunadamente la empresa tuvo un desliz y se les presentó un hueco financiero que tenían que subsanar. Y esta mujer tenía un dinero ahorrado. Su esposo de pronto, con la mejor intención cristiana, hija, vamos a coger ese dinero, vamos a depositarlo por la deuda de la empresa y cuando nosotros salgamos adelante nosotros te lo restituimos. Ella, muy obediente, puso los ahorritos de toda su vida en la empresa y ellos subsanaron la deuda que tenían. Vueltas de la vida, vueltas que da el Señor. Al poco tiempo el varón muere y la mujer queda sola con sus hijos y sin con quién. Y uno pensaría que estos dos hombres, ministros, los dos ministros, se irían a acercar a la mujer a decirle, hombre, mira, sabemos que tenemos una deuda contigo, por lo menos te vamos a dar esto para que pagues algo de los gastos de los pelados mes por mes, alguna cosa. Se acercaron a decirle, uy, mija, los tienes en colegio privado, sácalos porque no vas a tener con qué. Uno de los abogados que nos atiende a nosotros nos dio un testimonio que realmente nos hizo pasar pena ajena. Resulta que fuimos a su oficina y en la oficina tenía un barquito de esos muy bonitos que hacen dentro de una botella. Y se nos dio por preguntar por males de mis culpas por el bendito barquito. Y él me explicaba, fíjese señor Ramón, que yo tenía dos clientes, una pareja, cristianos. Les tenía un proceso de demanda a todo costo cuando el abogado dice, no me pagues nada. Si hay que ir al centro, coger PUS, sacar fotocopias, hacer todo eso lo hago yo. Si hay que ir a Bogotá a hacer una contrademanda, yo voy, yo pago el avión, yo hago todo. Pero obviamente tú, cuando tengas tus recursos, me das el 30, el 40% porque yo tengo que suplir lo que yo gasté. Y ese era el contrato que tenían los dos. A resultados. Y este hombre les trabaja asiduamente a ellos y ellos cada rato, y casi toda la semana me dice, le iban allá a la oficina, le imponían las manos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, dale la sabiduría a este hombre para que saque adelante el negocio. De un momento a otro los cristinos se le perdieron. No supo más de ellos. Llámelos, teléfono ya. Búsquelos, nada que ver. Se le dio por ir a Colpensiones. Oiga, yo tenía un proceso. No, sí, ya esa plata se les entregó. O sea, la facilidad que tenemos para deshonrar los pactos que hacemos. No honramos los pactos que hacemos. Hacemos pacto con alguna persona. Oye, vamos a poner un negocio entre los dos, vamos a salir adelante. Esto se ve mucho hoy en día, casi siempre alguno de ellos trata de quitarle el negocio al otro. Porque no honramos los pactos que hacemos. Y esas constantes violaciones nuestras de los pactos sobre la tierra, es lo que trae sobre la tierra la violencia y cada día será peor, porque cada día somos peores con las violaciones de los pactos. Oiga, dentro del matrimonio se ven cosas atroces hoy en día. Oye, tu mujer de pronto tiene estrías en el abdomen porque te parió 2, 3 muchachos. Cada estría que ella tiene ahí es porque sacrificó su cuerpecito para darte la bendición de tener 1 o 2 hijos.
Pero en lugar de honrarla, se ve feo. Espérate. ¿Cuántas no han muerto en esa cirugía? O también de las mujeres para con los hombres. El hombre trabaja toda su vida y de pronto le acaece o algún problema de enfermedad que lo obliga a dejar el trabajo. Y uno ha escuchado más de una vez estas palabras. Yo no estudié medicina ni soy enfermera. No soy enfermera de nadie. Hasta aquí llegamos, compañeros. Ahí están mis maletas, que son mis maletas. Chao, chao, mucho gusto. Y arrégleselas como usted pueda. Pero conmigo no va a contar. No honramos nuestros pactos. Y por esa causa viene tanta violencia sobre esta tierra. Dice la palabra sobre este tema de los últimos tiempos en el libro de 2 de Timoteo 3, del 1 al 13. Nos dejó el apóstol estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo en visión, menos que tuvo. Dijo: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, como ya hemos visto en varios ejemplos que hemos explicado aquí, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Porque de estos son los que entran en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuales persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en mal, engañando y siendo engañados. Y esta es la triste realidad aún en el pueblo cristiano. Engañando y siendo engañados. No honramos los pactos. Tenemos una ligereza para decirle: mi hermanazo, de toda mi alma, amigo mío para toda la vida. El día que se lastima una uña, oye, no puedo casi ni caminar. Mierda, loco, no sé cómo mirar. Ándale. Ni para decir: mira, aquí está, coge un taxi y vete al médico para que te atienda, si no tiene. Pero una ligereza con la lengua para hablar cualquier cosa, y no honramos ese pacto. Y nos dijo el Señor algo más tremendo sobre los tiempos que van a venir. Y estas son palabras directas de Jesús, que las tenemos en el libro de Mateo 24, del 4 en adelante. Dijo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto,
Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas, de las que crían en aquellos días. Hará pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De manera que grave cosa lo que viene. Pero más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 29, el Señor nos continúa diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y yo añadiría, engañando y siendo engañados. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo prudente y fiel al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, ojo, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo de mal corazón dijere, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Y dice el Señor, allí se hallará el lloro y crujir de dientes. Rispa vivió una situación muy difícil. Muchos de pronto vivimos situaciones tan difíciles como la de esta mujer. Situaciones que no estamos exentas de ellas, porque en el terremoto, con toda seguridad, murieron muchos que son más fieles al Señor que nosotros. Durante la pandemia, fueron muchas las iglesias que las vimos llorando por fieles hombres y mujeres de Dios que fallecieron en la pandemia. Luego, el que sigamos al Señor no nos exonera de esas consecuencias del pecado común de la humanidad en la violación de sus pactos. Pero nos decía el pastor Wilkerson a ese respecto, sobre estar al límite de nuestras fuerzas, lo siguiente: en cualquier momento, dado muchos cristianos se encuentran al límite de sus fuerzas, pocos creyentes se atreverían siquiera a considerar la idea de dejar de amar a Jesús. Pero qué triste que él diga eso. Quiere decir que algunos lo hicieron. Pero en medio de la desesperación sí consideran rendirse respecto a ellos mismos. Algunos ministros predican únicamente un mensaje positivo. A juzgar por lo que dice, cada creyente recibe respuesta instantánea a la oración y experimenta milagros. Y todo el mundo se siente bien y vive holgadamente, y el mundo entero es color de rosa. Este tipo de predicación puede ser alentadora de vez en cuando, pero no es la realidad para un gran número de cristianos sinceros.
Con razón los jóvenes se rinden derrotados, no pueden estar a la altura de la imagen creada por la religión de un cristiano despreocupado, rico, exitoso y siempre optimista. Su mundo no es tan ideal, ellos viven con angustia, crisis hora tras hora y problemas familiares. Pablo habló sobre sus dificultades, fuimos abrumados sobremanera y más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nos dijo en 2 Corintios 1 al 8. Capítulo 1, verso 8. El pensamiento positivo no hará que estos problemas desaparezcan. Actuar como si no existieran tampoco cambia nada. ¿Cuál es la cura? Hay dos verdades absolutas. Primero, Dios me ama. Él es un Padre amoroso que solo quiere levantarnos de nuestra debilidad. Y segundo, es mi fe lo que más le agrada a Dios. Así es. Como dice el santanderano, no tengo di otra. Ánclese en esas dos, que con eso es que sale adelante, amigo mío. Así es. De manera que honremos nuestros pactos. Así es. Honremos nuestros pactos. Todo es una lucha. Todo es una lucha. Le doy las gracias al Señor porque a pesar de que erré tanto en mi vida, a lo largo de mi vida, Él me permitió rectificar. Sin una esposa como la que Dios, por gracia de Él, me ha dado hoy, yo no sé qué pasaría con la situación actual que tengo. Porque son muchos los hombres a los que yo he visto que en condiciones como la mía, chao, chao, bebé. Si te he visto, no te conozco. Porque creemos que todo tiene que ser color de rosa en abundancia y para prosperidad, y no es así. Hay cosas que son dolorosas y que definitivamente a Dios le place que tengamos que vivirlas. Tenemos dos opciones: las vivimos o nos rebelamos, como queramos, pero ahí están. Están escritas en la palabra y no tenemos vuelta de hoja. ¿Okay? Honrar nuestros pactos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, pues pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos a tener el valor para honrar todos los pactos que hemos hecho y sobre todo honrar el pacto más precioso que tú has hecho con nosotros, Dios, el de la salvación. Que nunca, Padre, renunciemos a la salvación en Cristo, que nunca demos un paso atrás, Señor, que podamos estar siempre firmes en nuestro corazón con ese precioso pacto de la salvación a través de la sangre y resurrección de tu Hijo Jesús. Pero también ayúdanos a honrar los pactos que hacemos con los hombres. Ayúdanos a tener sabiduría, a ser, Señor, Padre, astutos como serpientes y mansos como palomas a la hora de expresarnos, para evitar que, Señor, que caigamos en las trampas que el enemigo quiere a veces poner en nuestra boca. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén.